Fue un poeta chileno y una de las figuras literarias más importantes del siglo XX a nivel mundial. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971, siendo reconocido por su obra poética, que abarca una amplia gama de temas como el amor, la naturaleza, la política y la historia. Es conocido por sus colecciones de poesía, incluyendo 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924 y Canto General de 1950, que refleja su compromiso con la justicia social y su amor por la América Latina. Fue diplomático y activista político, representando a Chile en varias embajadas y siendo senador por el Partido Comunista de Chile. Fecha de nacimiento, 12 de julio de 1904. Año en que murió, 1973. Causa de muerte, falleció de cáncer de próstata. Edad en la que murió, 69 años. Fue una destacada pintora mexicana, conocida por su estilo único y su vida personal y artística profundamente influyente. Desarrolló un estilo artístico surrealista y combinaba elementos de la cultura mexicana y su propia experiencia personal, explorando temas como el dolor y la identidad de la naturaleza. Es reconocida por sus autorrealismos intensamente emotivos que reflejan tanto su sufrimiento físico debido a un grave accidente de tráfico en su juventud como a sus profundas emociones personales. Su obra y vida han sido símbolos de la lucha feminista y del arte latinoamericano, ganando reconocimiento internacional después de su muerte. Fecha de nacimiento, 6 de julio de 1907, año en que murió, 1954. Causa de muerte, falleció debido a complicaciones de salud relacionadas con problemas crónicos derivados de su accidente. Edad en la que murió, 47 años. Fue un icónico cantante, compositor y actor de tango. Considerado el máximo exponente del tango, popularizó el género tanto en Argentina como internacionalmente. Realizó numerosas grabaciones que se convirtieron en clásicos del género, como El día que me quieras y Mi Buenos Aires querido. Su estilo único y carismático le valió el título del zorzal criollo y sigue siendo una figura emblemática en la cultura argentina. Fecha de nacimiento, 11 de diciembre de 1890, año en que murió, 1935. Causa de muerte, falleció en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. Edad en la que murió, 44 años. Fue un destacado poeta, ensayista y líder político. Es una figura emblemática en la lucha por la independencia de Cuba. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano. Organizó y unificó los esfuerzos independentistas cubanos. Escribió numerosas obras literarias que reflejan sus ideales de libertad y de justicia, destacándose por su poesía y ensayos políticos. Se le considera un precursor del modernismo literario en América Latina. Fecha de nacimiento, 28 de enero de 1853. Año en que murió, 1895. Causa de muerte, murió en combate durante la Batalla de los Ríos. Edad en la que murió, 42 años. Fue un influyente ensayista y crítico literario. Es reconocido como uno de los intelectuales más destacados de América Latina. Su obra más famosa, Ariel, en 1900, es un ensayo filosófico que exhorta a los jóvenes latinoamericanos a cultivar la cultura y los valores espirituales frente al materialismo. Rodó es considerado un precursor del modernismo literario y un defensor del idealismo de la literatura y la vida política. Influyó profundamente en la educación y el pensamiento hispanoamericano con sus ensayos y escritos. Fecha de nacimiento, 15 de julio de 1871, año en que murió, 1917. Causa de muerte, complicaciones de salud. Edad en la que murió, 45 años. Fue un poeta y diplomático que lideró el movimiento modernista en la literatura hispanoamericana. Es considerado el padre del modernismo, renovando la poesía en español con obras como Azul en 1888 y Prosas profanas en 1896. Su estilo innovador influyó en generaciones de poetas, enriqueciendo el lenguaje poético y abriendo nuevas vías estéticas. Desempeñó roles diplomáticos y culturales, difundiendo su visión literaria por América Latina y Europa. Fecha de nacimiento, 18 de enero de 1867, año en que murió, 1916. Causa de muerte, complicaciones de salud, probablemente peritonitis. Edad en la que murió, 49 años. Fue un militar y político que desempeñó un papel crucial en la historia argentina. Fue presidente de Argentina en dos periodos, 1880 a 1886
y 1898 a 1904, durante los cuales promovió la modernización del país. Lideró la llamada Conquista del Desierto, expandiendo las fronteras argentinas hacia el sur. Implementó políticas de unificación nacional y desarrollo económico, fomentando la inmigración y la inversión extranjera. Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1843, año en que murió 1914, causa de muerte, complicaciones de salud, edad en la que murió 71 años. Fue un militar y político que ocupó la presidencia de Venezuela. Gobernó Venezuela desde 1899 hasta 1908, consolidando su poder mediante la Revolución Liberal Restauradora. Enfrentó y superó la crisis de 1902 y 1903, cuando varias potencias europeas bloquearon las costas venezolanas debido a deudas impagas. Promovió la centralización del poder y la modernización de la administración pública. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1858, año en que murió 1924, causa de muerte, complicaciones renales, edad en la que murió 65 años. Fue un destacado líder liberal y presidente de Ecuador. Lideró la Revolución Liberal, que modernizó el país y estableció un Estado laico. Durante sus mandatos presidenciales de 1895 a 1901 y 1906 a 1911, impulsó reformas educativas, económicas y sociales, y promovió la construcción del ferrocarril trasandino. Defensor de las libertades civiles y la educación laica, transformó profundamente la sociedad ecuatoriana. Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1842, año en que murió 1912, causa de muerte, asesinado durante una revuelta política. Fue un influyente político y presidente del país. Gobernó Nicaragua desde 1893 hasta 1909, implementando importantes reformas modernizadoras en infraestructura y en educación. Promovió la construcción de ferrocarriles y mejoró las comunicaciones, impulsando el desarrollo económico. Defendió la soberanía nacional frente a la intervención extranjera, buscando consolidar la independencia de Nicaragua. Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1853, año en que murió 1919, causa de muerte, complicaciones de salud, edad en la que murió 65 años. Fue un destacado político que ejerció una larga presidencia en Guatemala. Gobernó el país de 1898 a 1920, siendo uno de los presidentes más longevos en el poder. Impulsó el desarrollo de la infraestructura, especialmente en ferrocarriles y comunicaciones. Fomentó la educación y modernización del país, aunque su gobierno fue caracterizado por el autoritarismo. Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 1857, año en que murió 1924, causa de muerte, complicaciones de salud, edad en la que murió 66 años. Fue un destacado político y presidente de Costa Rica a finales del siglo XIX. Fue presidente de Costa Rica en 2 periodos consecutivos, de 1894 a 1898 y de 1898 a 1902. Impulsó la modernización del país con la construcción de importantes infraestructuras como el ferrocarril al Atlántico, que mejoró significativamente el comercio y la comunicación en el país. Implementó reformas en la educación y promovió el desarrollo de la agricultura y la industria en Costa Rica. Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1861, año en que murió 1924, causa de muerte, falleció de causas naturales, edad en la que murió 63 años. Fue un militar y político que desempeñó como presidente de México en varias ocasiones, durante un periodo conocido como el Porfiriato. Modernizó la infraestructura del país, expandiendo las redes ferroviarias y telegráficas. Promovió la inversión extranjera y el desarrollo industrial, transformando la economía mexicana. Mantuvo un largo periodo de estabilidad y orden en México, aunque a costa de la represión política. Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1830, año en que murió 1915, causa de muerte, complicaciones de salud, edad de que murió 84 años. Fue un ilustrador y grabador reconocido por sus icónicas imágenes satíricas y políticas. Es conocido por crear la icónica imagen de la Catrina, una figura esquelética vestida elegantemente que se ha convertido en un símbolo de la muerte en la cultura mexicana. Produjo una vasta cantidad de grabados que
que criticaban políticamente y reflejaban la vida cotidiana mexicana de su época. Su estilo gráfico influenció profundamente el arte y la cultura mexicana, especialmente en el movimiento muralista y el arte popular. Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1852, año en que murió 1913. Causa de muerte: falleció debido a una enfermedad pulmonar crónica, edad en la que murió 61 años. Fue un destacado pintor, escultor y teórico del arte. Fundó el movimiento artístico conocido como constructivismo en América Latina, promoviendo una síntesis entre el arte y la tecnología. Contribuyó al desarrollo del arte moderno en Uruguay y otros países de América Latina, influyendo en generaciones de artistas. Es conocido por su teoría del universalismo constructivo, que aboga por una expresión artística universal y sintética. Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1874, año en que murió 1949. Causa de muerte: falleció debido a complicaciones derivadas de una operación quirúrgica, edad en la que murió 75 años. Fue un destacado pintor venezolano del siglo XIX. Es reconocido por su obra cumbre, La Batalla del Carabobo, un monumental lienzo que representa la batalla que selló la independencia de Venezuela. Fue uno de los artistas más importantes de su tiempo en Venezuela, conocido por su habilidad técnica y su capacidad para capturar la historia y la identidad nacional en sus obras. Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1827, año en que murió 1902. Causa de muerte: falleció debido a una enfermedad pulmonar, edad en la que murió 75 años. Fue un destacado pintor, abogado y político uruguayo. Es considerado uno de los precursores del arte moderno en Uruguay, especialmente conocido por sus pinturas de escenas cotidianas y fiestas populares. Promovió un estilo artístico que capturaba la vida urbana y rural de su país, reflejando la identidad nacional y las tradiciones populares. Fue un defensor del modernismo en el arte y contribuyó significativamente al desarrollo cultural de Uruguay. Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1861, año en que murió 1938. Causa de muerte: falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía, edad en la que murió 76 años. Fue una destacada pintora modernista brasileña. Fue una de las figuras clave en el movimiento modernista en Brasil, participando activamente en la Semana del Arte Moderna en 1922 en Sao Paulo. Introdujo elementos del arte moderno europeo en su país y abrazó temáticas y estilos que reflejaban la identidad cultural y social brasileña. Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1886, año en que murió 1973. Causa de muerte: falleció por una enfermedad pulmonar crónica, edad en la que murió 86 años. Fue un destacado pintor, escritor y astrólogo argentino. Es conocido por sus pinturas y dibujos surrealistas y simbólicos que exploran temas esotéricos, lingüísticos y filosóficos. Desarrolló su propio sistema de escritura llamado neocriollo, que combinaba elementos de diferentes lenguajes y culturas. Fue un precursor del arte abstracto en América Latina y un influyente promotor de la cultura y el pensamiento alternativo en su época. Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1887, año en que murió 1963. Causa de muerte: falleció por causas naturales relacionadas con su avanzada edad, edad en la que murió 75 años. Fue una poetisa, diplomática y pedagoga chilena, y la primera persona de América Latina en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Su obra poética aborda temas como el amor, la maternidad, la naturaleza y la identidad cultural. Es conocida por poemarios como Desolación en 1922 y Ternura en 1924, que reflejan su profunda sensibilidad y su compromiso con los derechos humanos. Fue una destacada educadora y defensora de la educación pública, especialmente en Chile y en México, donde trabajó como diplomática. Fecha de nacimiento: 7 de abril de 1889, año en que murió 1957. Causa de muerte: falleció de cáncer de páncreas, edad en la que murió 67 años. Fue un destacado pintor impresionista español, conocido por sus obras luminosas y vívidas que capturan escenas de la vida cotidiana y paisajes.
Fue reconocido internacionalmente por su maestría en la representación de la luz y el color, especialmente en su pintura de escenas de playeras. Realizó numerosas exposiciones, exitosas en Europa y en Estados Unidos, contribuyendo al reconocimiento del arte español en el ámbito internacional. Fue galardonado con la Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1900, consolidando su reputación como uno de los grandes maestros de la pintura de su tiempo. Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1863, año en que murió: 1923, causa de muerte: falleció debido a un accidente cerebrovascular, edad en la que murió: 60 años. Fue un destacado escritor y novelista cubano, conocido por su innovadora exploración del realismo mágico y lo maravilloso de la literatura. Es considerado uno de los principales exponentes del realismo mágico y lo real maravilloso en la literatura latinoamericana. Su novela El reino de este mundo, en 1949, es una obra seminal que fusiona historia y mito, explorando la identidad cultural y la resistencia ante la opresión colonial. Carpentier fue también un destacado musicólogo y ensayista, influenciando la percepción de la música afrocubana y caribeña. Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1904, año en que murió: 1980, causa de muerte: falleció debido a complicaciones derivadas de un cáncer, edad en la que murió: 75 años. Fue un prolífico novelista, periodista y político español. Es conocido por ser uno de los escritores más populares de la literatura española del siglo XX, con novelas como La Barraca en 1898 y Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en 1916, que alcanzaron gran éxito internacional. Fundó y dirigió el periódico El Pueblo, defendiendo causas políticas y sociales progresistas. Fue un crítico feroz de la corrupción y la injusticia social, y su obra refleja su compromiso con la justicia y la dignidad humana. Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1867, año en que murió: 1928, causa de muerte: falleció debido a complicaciones cardíacas, edad en la que murió: 61 años. Fue un destacado pintor y académico mexicano, conocido por sus paisajes y naturalezas muertas que capturaban la belleza natural y geográfica de su país. Es considerado uno de los más grandes paisajistas de México y uno de los principales representantes del arte del siglo XIX en su país. Fue miembro de la Academia de San Carlos y director de la Academia de Bellas Artes de México, donde influyó en las generaciones posteriores de artistas. Su obra más famosa es El Valle de México, desde el Cerro de Santa Isabel, que muestra su habilidad para capturar la luz y los detalles geográficos con precisión y belleza. Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1840, año en que murió: 1912, causa de muerte: falleció por complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar, edad en la que murió: 71 años. Fue un destacado escritor, poeta, ensayista y político peruano. Fue uno de los principales representantes del modernismo literario y del pensamiento anarquista. Se destacó por su aguda crítica social y política a través de ensayos y artículos periodísticos, abogando por la justicia social, la educación laica y la libertad de expresión. Es conocido por obras como Páginas Libres en 1904 y Horas de Lucha en 1908, que reflejan su compromiso con la reforma social y la emancipación intelectual. Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1844, año en que murió: 1918, causa de muerte: falleció por complicaciones derivadas de una neumonía, edad en la que murió: 74 años. Fue un destacado novelista y político venezolano. Es conocido por ser uno de los más importantes novelistas de América Latina, destacándose con obras como Doña Bárbara en 1929, considerada una de las obras maestras del realismo social y rural. Fue el primer presidente democráticamente elegido en Venezuela en 1947, aunque su mandato fue interrumpido por un golpe militar. Su obra literaria influyó profundamente en la literatura latinoamericana, explorando temas como la identidad nacional, la injusticia social y el poder político. Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1884, año en que murió: 1969,
Causa de muerte: falleció debido a complicaciones derivadas de una enfermedad cardíaca. Edad en la que murió: 85 años. Fue un escritor, diplomático y coleccionista de arte argentino. Es conocido por su novela La Gloria de Don Ramiro, 1908, una obra histórica que recrea la España renacentista con un estilo cuidado y detallado. Fue un destacado promotor de las artes y la cultura argentina, coleccionando obras de arte y fundando el Museo Larreta en Buenos Aires. Ejerció una destacada carrera diplomática representando a Argentina en varios países europeos y contribuyendo al intercambio cultural. Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1875. Año en que murió: 1961. Causa de muerte: falleció por causas naturales relacionadas con la edad. Edad en la que murió: 86 años. Fue una heroína de la independencia venezolana, conocida por su valentía y resistencia frente a la opresión. Es recordada por su ferviente apoyo a la causa independentista venezolana durante la Guerra de Independencia contra España. Fue capturada y encarcelada por las fuerzas realistas españolas debido a su participación activa en la lucha por la libertad de su país. Su firmeza y dignidad en prisión inspiraron a muchos patriotas y contribuyeron al espíritu de resistencia del pueblo venezolano. Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1799. Año en que murió: 1866. Causa de muerte: falleció por causas naturales relacionadas con la edad. Edad en la que murió: 66 años. Fue un destacado médico, filósofo y educador mexicano, conocido por su influencia en la modernización de la educación y la medicina en su país. Es reconocido por ser el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria de México en 1867, donde implementó un modelo educativo basado en el positivismo y las ciencias naturales. Introdujo el método científico en la enseñanza y promovió la educación laica y secular, contribuyendo al avance del pensamiento racionalista en México. Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1818. Año en que murió: 1881. Causa de muerte: falleció por problemas de salud derivados de una enfermedad pulmonar. Edad en que murió: 63 años. Fue un destacado pintor y muralista mexicano, reconocido por su estilo único que combinaba elementos modernos y tradicionales de la cultura mexicana. Es conocido por sus obras que exploran temas universales como la dualidad del ser humano, la naturaleza y la cultura mexicana, y formas estilizadas. Contribuyó al movimiento muralista mexicano junto a figuras como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Aunque su estilo era más personal y menos político, realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo, consolidándose como uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos internacionalmente. Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 1899. Año en que murió: 1991. Causa de muerte: falleció por causas naturales relacionadas con la edad. Edad en la que murió: 91 años. Fue un destacado poeta y escritor mexicano, reconocido por su sensibilidad lírica y su contribución al modernismo literario en América Latina. Es conocido por obras poéticas como La amada inmóvil, 1889, y El éxodo de las flores del camino, de 1898, que refleja su profundidad emocional y su introspección espiritual. Fue un prolífico escritor de cuentos y novelas, explorando temas como el amor, la muerte y la búsqueda de sentido en la vida. Su obra influyó significativamente en la poesía modernista de su tiempo y sigue siendo valorada por su belleza estilística y su exploración de lo trascendental. Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1870. Año en que murió: 1919. Causa de muerte: falleció de un ataque al corazón. Edad en la que murió: 48 años.